Escuchemos para acercarte a él. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es viernes 13 de noviembre del 2020 y continuando con nuestra programación habitual, llegamos con este segmento Cápsulas de Vida. Presenta Fundación New Life for Kids. Lo dirijo Juan Carlos y Dineira. Juan Carlos y Dineira, ¿cómo estás? Bienvenidos. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por su invitación. Hola, Dine, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorgito. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Realmente no hemos encontrado por qué quejarnos todavía. Así tiene que ser. Bueno, iniciamos con nuestro tema de hoy entonces, a Juan Carlos y Dineira. Sí, muchas gracias. Pues queremos hacer un recorderis nuevamente de los temas que hemos venido hablando, que son las 49 cualidades del carácter cristiano, o sea, cómo formar el carácter de Cristo en nuestros chicos y chicas. La primera sesión de esto hablamos acerca de lo que era la atención y la obediencia. Recordemos que la atención, para resaltar, era la importancia que le damos a la otra persona, a nuestro interlocutor cuando estamos hablando con ella, y que debemos ponerle atención con todo nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestros oídos, ¿sí? Para recibir claramente las instrucciones de lo que esa persona necesita, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le estamos dando valor a la otra persona. También hablamos de lo que era la obediencia, hablamos acerca de lo importante que es obedecer, sobre todo a Dios, a su palabra, a las leyes, los reglamentos, pero también hablamos de que tiene tres cualidades importantes la obediencia, y es que debe ser inmediata, completa y con gozo, con alegría, ¿sí? Entonces, eso hay que enseñárselo a los chicos desde muy temprano para que, como decía yo al final de la enseñanza, les vaya bien en la vida. Sigan instrucciones para que les vaya bien en la vida. Hace 8 días hablamos de responsabilidad y perdón. Aclaramos específicamente que la responsabilidad es como dar cuenta de lo que estamos haciendo. Siempre tenemos a alguien en nuestras relaciones interpersonales, siempre hay una persona que está por encima de nosotros y otras que son subalternos, digamos, sea papá, hijos y nietos, o jefe, empleado y subempleados, digamos, por decir algo. Entonces, siempre debemos saber a quién estamos respondiendo y por qué estamos respondiendo. Por eso es importante que todas estas cualidades van unidas una con la otra. Si tenemos la atención bien puesta, somos obedientes, podemos responder por las cosas que se nos asignan. Hablamos también del perdón y hablamos de un rey por allá de los etruscos que tenía una costumbre muy, muy, muy mala de amarrar los muertos a los presos, y que hablamos de que el perdón es como cargar ese tipo de muerto. Cuando no perdonamos a los que nos han ofendido, entonces llevamos ese peso muerto ahí que nos impide tener una muy buena relación. Y que los que más nos ofenden realmente en el hogar, pues son los que más nos aman. A veces, o sea, si la persona, la señora de la esquina nos ofende, pues no, a mí no me da mucho dolor ni mucho coraje, entre comillas. ¿Por qué? Porque no me afecta mucho, pero cuando es un ser querido, un ser muy cercano a mí que me ofende, entonces necesitamos perdonar rápidamente para empezar a caminar nuevamente en los pasos de Cristo. Y hoy queremos hablar de 2 temas que más adelantico se los voy a decir. Por ahora, no sé si doña Sandra no se ha conectado, entonces mientras se conecta doña Sandra, no sabemos si es por dificultades técnicas, vamos a entrar en materia con el tema de hoy, y es vamos a hablar de 2 cosas importantes, que es el orden y la determinación. El orden es lo que se opone a la confusión, ¿sí? Nos damos cuenta que Génesis capítulo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que sobre ese caos estaba el Espíritu de Dios.
y Él vino a poner orden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Pablo lo dice en varios de sus pasajes, de sus cartas, le dice, hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, la palabra orden tiene muchos significados. Está el orden, por ejemplo, de los animales, una orden judicial, la orden que dan los militares, el orden genealógico. Bueno, o sea, la palabra orden es muy importante. ¿Por qué? Pensemos en un libro. El libro normalmente tiene, o un tema, cuando una persona va a dar un tema, una exposición, ya sea en el colegio, en la universidad, o una predicación en la iglesia, debe llevar un orden, algo que establezca, que una el tema. Por ejemplo, si va a hablar de, no sé, de la salvación, entonces debe comenzar con una introducción, llevar el tema a 2 o 3 puntos principales y después da una conclusión. Eso es un orden para que la gente pueda entender lo que se está hablando. Si es un tema en la universidad, estamos hablando de un proyecto, lo mismo. Hacemos una introducción con unos antecedentes históricos sobre el tema, hablamos de lo que es el tema y concluimos lo que estamos presentando nuestro proyecto. Cuando no hay ese orden, pasa como cuando uno entra a un cine y ya la película ha comenzado. Ya lleva 20, 25 minutos y entonces uno por estar en la dulcería comprando palomitas de maíz, entonces entra y como que no entiende qué pasó acá. ¿Por qué? Porque se perdió el comienzo de la película que explica muchas cosas y entonces uno como que queda así a medias. Lo mismo le pasa cuando en la vida normal de uno tiene un desorden, una confusión, tiene problemas sin resolver. Por eso hay personas que dicen, ay, me voy a tomar un año sabático. El año sabático es suspender todas las actividades que está haciendo y retirarse a un lugar donde pueda colocar su mente en orden, sus prioridades. Y en ese orden, digamos, es donde viene el poder. Aló. Bueno, creo que tuvimos problemas técnicos. ¿Ya regresamos? Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, ya. Bueno, listo. Entonces, si para fritar un huevo usted voltea toda la cocina, no hay un orden en esa cocina, porque usted no sabe dónde están las cucharas, los platos. ¿Sí? Es como cuando uno va a una casa de alguien. Tranquilo, vaya a la cocina, eso es como si usted fuera a su casa, pero uno va, en la casa uno no sabe que la mamá o la esposa tiene los cubiertos en este lado, las ollas en el otro, pero una casa que va, es nueva, pues uno no sabe dónde están las cosas. Y si está desordenada, pues peor, ¿no? Entonces uno prefiere no meterse allá en camisa de 11 varas. Entonces el orden es muy importante, ¿sí? Yo quería traer un pasaje a colación hablando del orden que está en Isaías capítulo 38 y es donde el rey Ezequías está enfermo y el profeta Isaías va y le dice, Jehová te dice así, ordena tu casa porque vas a morir, ciertamente no vas a vivir. Y el rey Ezequías fue un rey justo, un rey que había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero la palabra clave ahí a la que hacemos referencia hoy es ordena tu casa, ordena tu casa. Muchas veces nosotros queremos ser unos cristianos de testimonio, que ganan multitudes, que somos evangelistas, que, bueno, que no sabemos la Biblia de memoria, que oímos solamente música cristiana, que compartimos a Cristo en todo lo que hacemos. Pero la pregunta es, ¿tienes ordenada tu casa? ¿Tienes la cama todos los días? ¿Ordenas tus zapatos o están regados por ahí? Entonces, son pequeños detalles que a veces queremos cambiar el mundo, pero lo decía un general norteamericano en un video que circula por las redes. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama.
Y ese es el principio de muchas cosas, ese orden. Organizar tu cuarto, organizar tus cosas, hacerle aseo, ¿sí? Limpieza. Entonces, el orden tiene que ver con eso, con organización, con limpieza, con seleccionar lo que ya no usamos, lo que ya nos sirve, tanto en nuestra vida física como emocional y espiritual, y sacarlo. Muchas veces también tenemos que ordenar nuestras relaciones con las personas. Hay personas con las que hace mucho tiempo no hablamos, hermanos, primos, tíos, que nos disgustamos y pasan los años y no hemos arreglado ese asunto. Y sin embargo vamos a la iglesia muy juiciosamente, muy religiosamente los domingos y levantamos los brazos y decimos, gracias Señor, porque no me has hecho como los demás, pero no hemos ordenado ese tipo de cosas. Entonces es un tiempo de reflexión, de decirte, hoy ordena tu casa, no porque vas a morir, no, sino porque Dios habita donde está el orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, Dine, te dejo ahí con el tema del orden y lo que tienes para hoy. Bueno, llegó doña Sandra. Entonces vamos a terminar el orden. Hola, señor. Ay, es que ya está toda patriota hoy. Vea, ya sí se acordó que hoy jugaba la Cele. Eso está muy, muy, muy bien. Súper. Bueno, pues el orden, ¿no? La definición de orden es que disponer mi persona, o sea, disponerme primero yo, y mi ambiente para lograr la mayor efectividad en todo lo que Dios me da. Entonces, es saber, como decía Juan Carlos, es ordenar mi casa y pues esa mi casa debe ser mi ser interior, primero de adentro hacia afuera, ¿sí? Primero debo ordenarme mis pensamientos, mi relación con Dios, mi comunión con Él, para poder ahí sí disponer mi ambiente y poder disfrutar de todo eso que Dios me da de una manera ordenada, sabiendo que el orden es una de las cualidades de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios de confusión. Entonces, pienso yo que el orden, reiterando lo que decía Juan Carlos hace un momento, debe iniciar en mí, debe iniciar aquí adentro para que luego eso se pueda reflejar de forma externa, ¿sí? Entonces, y lo contrario al orden, el contrario del orden sería el qué. ¿Alguno de los chicos podría levantar la manito y decirme qué sería lo contrario del orden? El desorden. Muy bien, el desorden. ¿Y cuál sería el otro extremo? Un extremo sería el desorden y el otro extremo, ¿cuál sería? El desorden es un extremo. El otro extremo sería la obsesión, obsesionado por el orden, esas personas que todo lo quieren milimétricamente cuadriculados, que si no se hace así, así, ya no lo pueden hacer, que se obsesionan con el orden, se obsesionan con el aseo, se obsesionan con que todo me tiene que salir súper bien. Entonces, ese es el otro extremo. Entonces, un extremo es la obsesión, el otro extremo es el desorden, pero el centro de verdad, ¿cuál es? El orden. Muy bien, muy bien. Entonces el centro de verdad es el orden. ¿Y en dónde empieza el orden? Empieza en mí y luego se refleja en el ambiente que hay a mi alrededor. Entonces, Juan Carlos, ¿hacemos el derrotero de preguntas o al final? Listo. Dejémoslo Entonces, para el final. perfecto. Listo. Entonces, continuando, vamos a hablar la segunda parte del tema de hoy, que es acerca de la determinación y lo opuesto que sería la indecisión. Para poder entender qué es la determinación, voy a contarles un par de historias, unos cuentos muy corticos. Una niña quería ser bailarina y entró a esas academias de donde le enseñan danza clásica y contemporánea, y la niña se esforzaba y hacía sus dietas. Y un día vino una famosa bailarina y ella se presentó delante de la bailarina, hizo un numerito, una presentación,
y le dijo, ¿cómo estuve? Dijo, niña, usted no sirve para eso, dedíquese a otra cosa. La niña muy frustrada se retiró de sus clases de danza, de baile y empezó a hacer otras cosas, pero ella se quedó con su frustración. Varios años después, 15, 20 años después tal vez, cuando ya era una señora casada con hijos, se encontró con esta bailarina famosa nuevamente, ya estaba ya un poquito anciana, y le dijo, usted me perjudicó, usted dañó mi vida. Y la señora le dice, ¿por qué? Dijo, porque yo cuando tenía como 12 años me presenté delante de usted y usted me dijo que me dedicara a otras cosas, que yo no había nacido para el baile. Y la viejita le dice, pues yo tenía razón, porque si usted hubiera querido ser bailarina, a pesar de que yo le hubiera dicho que no tenía talento ni cualidad, usted se hubiera determinado a ser bailarina. Entonces no nació para ser bailarina. Entonces no me eche la culpa a mí. Y a veces nos pasa eso. Le echamos la culpa a los demás, pero porque no somos determinados para hacer nuestras cosas. Entonces, como mamás, que estamos ahí normalmente con nuestros hijos, o como papás, porque ahora los papás también están en casa, ¿no? Quédate en casa, dice el numeral, quédate en casa. Somos responsables de enseñarle a nuestros hijos que sean determinados en hacer las cosas, que no se rindan ante la primera dificultad, ¿sí? Y para eso les voy a contar la otra historia. Había un señor muy flaquito, flaquito él, eso mejor dicho, no sé si se acuerdan del flaco Agudelo, así, más o menos, flaquito, y él iba por un camino, y había una roca inmensa, muy grande, eso había que moverla con un bulldozer. Y entonces se le apareció un ángel, y el ángel llegó y le dijo, intenta mover la piedra, ¿sí? Para que obtengas una recompensa. Y el Señor empezó con todas sus fuerzas de flaquito a mover, a tratar de mover esa piedra, pero era muy pesada. Pero él se acordaba de lo que le había hecho el ángel, que si intentaba mover la piedra, iba a tener una recompensa. Pasaron 2 años, y este señor seguía insistiendo, tratando de mover esa piedra. Cuando se le aparece el ángel, él le dice, oiga, usted me dijo que me daría una recompensa si intentaba mover esta piedra, y yo la verdad he intentado y he tratado. Bueno, mientras regresó. Se quedó congelado otra vez. Ya. ¿Desde cuándo quedé congelado? Cuando movió la piedra. No la movió. Pasaron ok. 2 años y se le apareció el ángel. Y el ángel le dijo, ¿qué ha pasado contigo? Dijo, no, yo la verdad no he podido mover esa piedra, y usted me dijo que iba a obtener una recompensa. El ángel sacó un espejo de por allá, imagínense, debajo de un ala, y le mostró, dijo, mírese. Entonces él se miró en el espejo, y ya el hombre flaquito que estaba por la calle, ya no quedaba nada rastro de él. Ya estaba bien musculoso, había desarrollado pectorales, bíceps, tríceps, cuádriceps, las piernas las tenía bien fuertes. Y entonces dijo, pero ¿por qué si yo intentaba mover la piedra? Dijo, yo no le dije que la moviera. Lo único que le dije es que intentara moverla. Y a veces nos pasa eso. Queremos mover el mundo, pero como no podemos, entonces renunciamos a la primera oportunidad. Entonces el mensaje para la determinación es, insiste, persiste y no desistes, no desiste. No desiste, así como hace Dios con nosotros, que no desiste con nosotros. Él sigue insistiéndonos, sigue golpeando a nuestra puerta, sigue llamándonos. Él sigue llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a una comunión con Él, a una relación permanente con Él. Entonces, no tires la toalla, no haga como Rocky, las películas de Rocky que le gustan a las personas. A mí me gusta Rocky. Él duraba los 15 asaltos, y a pesar de que le pegaran, él seguía y seguía y seguía y se levantaba nuevamente, y lograba a veces no siempre la victoria es segura,
pero lo que sí es que Dios nos va a fortalecer en ese proceso porque somos determinados. ¿Listo? Eso era lo que yo tenía que comentar. Entonces los dejo con Dine y la segunda parte de lo de la determinación. Ok, entonces determinación es la capacidad de finalizar una decisión difícil, ¿sí? Es esa capacidad que Dios nos da para finalizar eso tan difícil que a veces nos parece. Y es mirar esa decisión como la oportunidad para clamar a Dios y pedir por una intervención sobrenatural de Él en nuestras situaciones. Entonces, es saber que cuando estoy determinado, como decía Juan Carlos, insisto, persisto y no desisto siempre y cuando Dios me lo haya dicho. Entonces, si Dios me dijo, hágalo, hay que insistir, persistir, porque Él está ahí, porque Él me va a acompañar, porque si soy determinada a creerle o determinado a creerle, pues voy a ver la intervención divina de Dios en esa decisión que Dios me ha llevado a tomar. Entonces, eso es determinación y hay que enseñarle eso a los niños, hay que formar ese carácter en ellos y decidimos conjugar hoy estas dos cualidades de orden y determinación, porque a veces iniciamos a ordenar y ordenamos y les enseñamos a los niños que ordenen sus cositas cuando van a hacer las tareitas y todo, y que mantengan ordenadito todo ahí en la mesa ahora donde estamos trabajando en casa. Pero al segundo día, al tercer día se nos olvida y ya volvemos quizás otra vez al desorden. Entonces, cuando me determino a cumplir, a llevar a cabo esa tarea, esa decisión difícil que es mantener el orden, entonces veo cómo poco a poco desarrollo ese carácter de Dios en mis hijos. Y pues es ver también el ejemplo de Jesús. Jesús se determinó a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, que fue dar su vida hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, y Él determinó salvarnos, se lo propuso, insistió, persistió a pesar de todo, y lo logró, ¿sí? Entonces, hoy ustedes y yo somos bendecidos por esa cualidad que Dios nos la dejó y que quiere que la desarrollemos en nosotros. Entonces, esas dos fueron las dos cualidades del día de hoy. Y bueno, para finalizar, tenemos una dinámica, señora Sandra y chicos, ustedes que han sido súper fieles y que han estado en estos programas, tenemos un jueguito, voy a compartirlo. Entonces es muy sencillo, vamos a hacer unas preguntas muy sencillas de estos últimos temas que hemos visto. Y bueno, vamos a jugarlo. Entonces, listo. Ahí me están viendo en pantalla. Sí, señora. Perfecto. Entonces, yo voy a girar aquí la ruleta. Y la pregunta que me salga es la que van a contestar. Entonces, esta primera pregunta la va a contestar la señora Sandra. Entonces, esta es la pregunta número 8. Y está súper fácil. Señora Sandra, ¿cuáles son los sentidos que usamos para estar atentos? No, el oído. ¿Y cuál otro? Muy el bien. Oído. ¿Y cuál otro? La vista. La vista, porque si estamos viendo, estamos atentos. Súper bien. Señora Sandra, cuando usted quiere que sus hijos estén atentos, ¿qué hace? Yo les digo, hágame el favor y me miran cuando les estoy hablando. Súper, que la miren a los ojos. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Uy, se repitió el número. No. La 5. Esta pregunta 5 va para mi amiguito Felipe. Felipe, con tus propias palabras define perdón.
Perdonar es como, o como olvidar las cosas malas que hizo la persona, alguna persona. Súper bien. La palabra clave, olvidar. Lo olvido, no cargo con eso. No guardo resentimiento, súper bien. Y esta tercera pregunta, la 7. Emerson, ¿a quiénes debemos perdonar con mayor facilidad? A los pecadores, ¿Y a quién más? los papás también, Ah, muy bien, con mayor también a facilidad. los hermanos. Excelente. A los de nuestra casa, a los de nuestra familia son los que debemos perdonar con mayor facilidad. Súper bien. Bueno, vamos con la última. La 6. Bueno, y esta la va a responder alguno de los dos chicos. Responsabilidad es saber y hacer lo que se espera de mí. ¿Cómo muestras responsabilidad en casa? A ver, el chico más grande, Pipe. Obedeciendo, Muy bien, Emerson, obedeciendo. ¿Y qué dice Pipe? Pues comprendiendo y respetando las órdenes que nos dan los padres. Excelente. Muy bien. Bueno, pues esas eran unas sencillitas preguntas que teníamos para el día de hoy, como una manera de juego, como una manera de recordar, y esperamos también que nuestros oyentes hubiesen recordado cada una de las cualidades que hemos tratado durante estas últimas semanas. Y bueno, Juan Carlos, ¿tiene algo más que comentarnos el día de hoy? No, Dine, simplemente agradecerle a la audiencia de Busco en Ti y de Cápsulas de Vida por el apoyo que dan a estas emisiones. Vuelvo a reiterar, son pequeñas cápsulas porque los temas son muy profundos, pero tratamos de hacerlo lo más sencillos posibles para llegar a la necesidad, ¿no? Cómo formar el carácter en nuestros hijos, que es lo que estamos haciendo. Entonces, pues los esperamos la próxima semana. Gracias a doña Sandra, a su familia, a Pipe y a Emerson, y gracias a ti por ese juego tan dinámico. Gracias. Ok. Bueno, entonces determinados para dentro de 8 días, toda nuestra audiencia, ordenados. Nos esperamos entonces dentro de 8 días. Don Jorge, estamos en tus manos. Bueno, gracias, Dineira, gracias, Juan Carlos, gracias a la señora Sandra también con sus hijos que siempre han estado allí, han estado allí en la punta del cañón. Bueno, mostrar el interés que tenemos y ojalá pues todas las personas pudieran tener ese mismo interés, ese mismo esfuerzo de querer aprender, porque yo creo que lo que ustedes están ofreciendo es algo bien voluntario, es una capacitación donde ustedes dedican su tiempo y no es tiempo que a ustedes les sobre, es tiempo que ustedes quieren dar a conocer a los demás. Entonces, qué bueno para la señora Sandra que se esfuerza con ella, con sus hijos, porque realmente esto es un periodo de aprendizaje, esto es un camino en el que nosotros avanzamos y tarde o temprano todo lo que aprendemos hoy lo vamos a enseñar mañana. Así es que feliz tarde para todos. Y bueno, nos vemos en el próximo segmento de Cápsulas de Vida, próximo viernes 4 de la tarde. Así que feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias. Igualmente. Gracias. Bendiciones. profe. Chao. Chao.